Los métodos especiales, también llamados Dunder Methods por los dobles guiones bajos que los rodean, son la forma en que Python permite que tus clases se integren con el lenguaje. Cuando escribes más entre dos objetos, Python llama al método Dunder Add. Cuando usas len sobre un objeto, Python llama a Dunder Len. Cuando iteras con un for, Python llama a Dunder Iter y Dunder Next. Ya los hemos visto en varios videos, Dunder Init, Dunder Str, Dunder Rep. Hoy vemos el resto de los más importantes y entendemos cómo funcionan por dentro. Empezamos con un repaso rápido de los que ya conocemos. Dunder str es lo que muestra print pensado para el usuario. Dunder rep es la representación técnica pensada para el desarrollador. Si defines solo uno, Dunder rep actúa como fallback cuando no hay Dunder str. Hoy añadimos uno más del mismo estilo, Dunder format, que controla cómo se comporta el objeto dentro de un fstring con formato específico. Por ejemplo, puedes definir que tu objeto de temperatura se muestre en Celsius o Fahrenheit, dependiendo del especificador de formato que uses. Dunder len es lo que llama la función len cuando la usas sobre tu objeto. Debe devolver un entero no negativo. Dunder bool es lo que evalúa Python cuando usas tu objeto en un condicional. Si no defines Dunder bool, Python usa Dunder len. Si la longitud es 0 el objeto es falso, si es mayor que 0 es verdadero. Esto es exactamente lo que ocurre con las listas. Una lista vacía es falsa y una con elementos es verdadera. Dunder abs es lo que llama la función abs, útil para objetos matemáticos como vectores o números complejos. Los métodos Dunder de operadores aritméticos permiten que tus objetos soporten suma, resta, multiplicación y división con el operador correspondiente. Dunder add se llama con el operador más, Dunder sub con el menos, Dunder mul con el asterisco, Dunder truedib con la barra de división. Hay versiones reflejadas de cada uno, con la R delante, que se llaman cuando el objeto está a la derecha del operador y el de la izquierda no sabe cómo operar con él. Y versiones aumentadas con la I delante, que implementan los operadores de asignación compuesta como más igual. Los métodos Dunder de comparación permiten usar los operadores igual a, distinto de, menor que mayor que y sus variantes. Dunder que es el más importante, controla el operador de doble igual. Por defecto, si no defines Dunder Python compara identidad. Dos objetos son iguales solo si son el mismo objeto en memoria. Con Dunder puedes definir qué significa que dos objetos sean iguales según tu lógica. Dunder LT es menor que, Dunder GT es mayor que, Dunder LE es menor o igual, Dunder G es mayor o igual. Si defines Dunder y Dunder LT, el decorador functools.total ordering genera automáticamente el resto. Dunder Getitem permite que tus objetos soporten el acceso por corchetes igual que las listas y diccionario. Cuando escribes objeto entre corchetes clave, Python llama a Dunder Getitem con esa clave como argumento. Dunder Setitem se llama cuando asignas un valor, objeto entre corchetes clave igual a valor.
Dunder del ítem se llama con del objeto entre corchetes clave. Con estos tres métodos puedes crear objetos que se comportan como contenedores: acceso, modificación y eliminación por clave o índice. Dunder Contains controla el operador in cuando se usa con tu objeto. Cuando escribes elemento in objeto, Python llama a Dunder Contains con ese elemento. Debe devolver verdadero o falso. Si no defines Dunder Contains pero sí defines Dunder iter, Python itera sobre el objeto buscando el elemento automáticamente. Esto es menos eficiente pero funciona. Para colecciones donde la búsqueda es frecuente, definir Dunder Contains explícitamente con la lógica correcta es mucho más eficiente. Ya vimos el protocolo de iteración en el video de iterables. Dunder iter devuelve el iterador del objeto. Dunder next devuelve el siguiente elemento y lanza stop iteration cuando se agota. Lo nuevo de hoy es ver cómo estos métodos encajan en el sistema de Dunder methods. Cuando el bucle for recibe un objeto, llama a Dunder iter para obtener el iterador. Luego llama a Dunder next repetidamente hasta recibir stop iteration. Todo el mecanismo del for se basa en estos dos métodos, y ahora los ves desde la perspectiva de quien los define, no de quien los usa. Dundercall es uno de los métodos más sorprendentes. Hace que un objeto se pueda llamar como si fuera una función. Cuando escribes objeto con paréntesis y argumentos, Python llama a Dundercall con esos argumentos. Esto permite crear objetos que tienen estado pero que se usan con la sintaxis de función. Son muy útiles para crear funciones configurables, decoradores con estado, o cualquier cosa donde necesitas combinar la comodidad de la sintaxis de función con la capacidad de guardar estado de un objeto. Los objetos callable son una de las características más elegantes y flexibles de Python. Eso es todo para los métodos especiales Dunder. Son la forma en que Python te da control total sobre el comportamiento de tus objetos. Con ellos puedes hacer que tus clases soporten operadores, funciones built-in, iteración, acceso por índice y sintaxis de función. La regla es simple. Si un operador o función de Python funciona con un tipo built-in, hay un método Dunder detrás que puedes implementar en tus clases. En el próximo video vemos manejo de errores y excepciones en profundidad, donde aprenderemos a crear nuestras propias excepciones usando la herencia que acabamos de ver. Dale al like y hasta el siguiente.